hepatitis A. Dentro de los kits comerciales que se utilizan hoy en día para la detección de anticuerpos de tipo IgM para hepatitis A, de tipo IgG o de hepatitis A totales, ¿qué es esto? IgG más IgM, que hay algunos kits diseñados para eso, tenemos formatos que son manuales y formatos que son automatizados. No, está bien. Bueno, entonces, mostrándoles un poco lo que recién les estuve contando en palabras, aquí tienen más gráficamente lo que sucede con la infección. Una vez producida la infección, a los pocos días lo que va a haber es una viremia detectable en sangre que puede ser detectada por PCR, pero que no se utiliza para el diagnóstico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el paciente nos va a llegar a nosotros cuando comiencen los síntomas clínicos, que esto es aproximadamente entre la primera y la segunda semana de producida la infección. ¿Qué sucede cuando el paciente ya comienza con la clínica? En este momento vamos a ver que tiene un pico de transaminasas evidente, y por otro lado vamos a poder determinar o detectar en el laboratorio ya IgM específica para el virus, ¿sí? Que dijimos que podía durar hasta 6 meses. Por otro lado, a las 2 semanas después de la exposición comienza la síntesis de hepatitis A IgG, que ustedes lo ven en la curva ahí marcado en verde, que son los anticuerpos que perduran de por vida y nos confieren inmunidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó clara la evolución? Bien. Aquí para mostrarles el equipo que nosotros utilizamos actualmente en el laboratorio para la detección. Alguno de ustedes lo maneja, es el Architect de Abbott, es un equipo de quimioluminiscencia. Este equipo nos permite detectar por un lado IgM y por el otro lado anticuerpos de tipo IgG. A diferencia de lo que era el ACTIM, la versión anterior que teníamos, de Abbott también, que nos permitía detectar por un lado la IgM y por otro lado anticuerpos totales, IgG más IgM para hepatitis A. Aquí tienen otros equipos que son totalmente automatizados, el Avia Centauro de Siemens y el Electis de Roche. Además, siguen utilizándose hoy en día ELISAs manuales de este formato en microplaca en muchos lugares. Todavía, inclusive en algunos bancos de sangre, se siguen utilizando los métodos manuales. No para hepatitis A, para hepatitis B y C. Bueno, ¿cuál es el algoritmo entonces que vamos a utilizar para diagnosticar un paciente con hepatitis aguda en el laboratorio que se sospeche una hepatitis A? El algoritmo sí o sí, en una hepatitis aguda, en un paciente con sospecha que puede tener hepatitis A, que sabemos que no tiene G positiva, que no ha sido vacunado, que está con un cuadro de hepatitis clínicamente, comienza en esta oportunidad con hepatitis A IgM. Si la hepatitis A IgM me da positiva, ya está, informo, esto es una infección aguda por hepatitis A. En caso de que la hepatitis A IgM me arroje un valor de RP, ¿saben todo lo que es el RP? No. Bueno, RP es lo que se utiliza para abreviar la relación de positividad. La relación de positividad de un ensayo de ELISA, cualquiera sea, lo que me dice es cuán positivo es ese valor que yo estoy teniendo de la muestra del paciente con respecto al valor de corte o el cutoff que utiliza mi ensayo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si el valor de cutoff a partir del cual mi ensayo positivo es 1 y mi muestra me está dando 10, el RP para esa muestra es 10, o sea, mi muestra es 10 veces más positiva que el cutoff de la técnica. ¿Se entiende? Bueno, entonces, es muy importante, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico virológico, el observar cuáles son las relaciones de positividad que yo obtengo para los diferentes ensayos. Y de acá en más lo vamos a utilizar
tanto para A como para C, se puede usar para HIV, o sea, nos da un indicio de cuán semi-cuantitativo sería, de cuán positivo, qué cantidad de anticuerpos tiene ese paciente, ¿sí? Ahora, si la relación de positividad que yo obtengo al procesar la hepatitis A IgM me da cercana a la zona del corte o en zona gris para mi ensayo, cuidado, porque esto puede ser o bien una infección muy reciente o bien un falso positivo. Entonces, aquí voy a tener que hacer, en este caso, por un lado ayudarme de la otra, usar la otra herramienta que tengo, que ya sea la hepatitis A total o la hepatitis A IgG. Y voy a recitar, de todas formas, me dé positivo o me dé negativo, voy a recitar en una nueva muestra, voy a volver a repetir la IgM y la IgG. Sí, sí. No, el CMV tiene mucho, reportado mucho a tasas. Sí. Sí. Está bien, sí, es mejor. Aparte creo que es de captura. Es de captura, sí. tiene triple captura. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, sigue Silvina con hepatitis B, el maravilloso mundo de la hepatitis B. A ver, yo no sé, bueno, vamos a empezar contando un poco de la historia, o sea, cómo fue descubierto el virus de la hepatitis C, y entonces vamos a entrar en un capítulo que es de intrusos en la ciencia. En realidad existía un médico, Baruch Blumberg, ¿sí? que nació en 1925, estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y era un médico antropólogo, ¿sí? Y que se dedicaba a estudiar factores genéticos o hereditarios que correlacionaran con alguna enfermedad o con la posibilidad de adquirir esa enfermedad. Por otra parte, este es Baruch Blumberg, había otro médico, porque yo no tengo tanta vista como Lili, soy más viejita. Había otro médico que era Harvey Alter, que era un hematólogo especialista en banco de sangre, que trabajaba en el Centro Nacional de Infecciones en Nueva York también, Salter, y juntos, sí, hacían trabajos en conjunto, y lo que hacían era analizar reacciones, ¿sí?, de sueros de pacientes que habían recibido varias transfusiones, ¿sí?, de pacientes hemofílicos o leucémicos, con distintos sueros de personas de otros países. Blumberg se dedicó durante mucho tiempo a recorrer países y juntar sueros, ¿sí? Él decía que los pacientes hemofílicos que habían recibido transfusiones habían estado expuestos a muchos antígenos, ¿sí? Y que por eso en los sueros de estos pacientes podía encontrar anticuerpos contra una variedad importante de antígenos. Entonces lo que hacían eran este tipo de reacciones, ¿sí? Enfrentaban sueros contra sueros con una técnica que se llamaba técnica de difusión en gel de agar, que básicamente era muy simple, ¿sí? Ponían el suero de un paciente en el medio, en un medio con agar, y muchos sueros alrededor. Entonces se fijaban qué suero reaccionaba con qué, ¿sí? Y se veían esas liñitas, ¿sí? Cuando un suero reaccionaba con el otro, veían unas liñitas, ¿sí? Es decir, que había formación de complejos antígeno-anticuerpo. Bueno, resulta que, y acá viene uno de los puntos neurálgicos de la investigación de Blumberg y Alter, habían puesto, ¿sí?, en estos geles de agar, en este agar, 24 pacientes hemofílicos. El 70% de las infecciones no resuelven, van a cronicidad. Y
entre el 15 y el 20% desarrollan una infección aguda y luego se curan. Esto es el mismo cuadrito que vieron para B, pero ahora para C. La infección, ya sea asintomática o sintomática, una muy baja proporción resuelve. Las 5 copias. Se caracteriza también por la elevación de los niveles de transaminasas en forma persistente o intermitente, y la biopsia hepática tiene signos de hepatitis crónica moderada o severa lesión hepática. ¿Sí? Esto es hepatitis E positiva. La hepatitis crónica E negativa se caracteriza por antígeno de superficie por más de 6 meses en sangre, cargas virales acá ven que ya son menores, ¿sí? Entre 2.000 y 20.000 unidades internacionales, elevación de los niveles de transaminasas en forma persistente o intermitente, y la biopsia hepática tiene signos, de hepatitis crónica moderada o severa, ¿sí? Otra definición es la de portadores inactivos de antígeno de superficie o portadores inactivos, también se conocen. Presencia de antígeno de superficie por más de 6 meses. El antígeno E es negativo y el anti-E es positivo. Los niveles en suero de DNA son muchísimo menores, por debajo de las 2.000 unidades internacionales, o sea, 10 a la 4 copias, tiene niveles normales de transaminasas, y la biopsia hepática tiene ausencia o mínima histología, ¿sí? Esto es un trabajo que hicimos hace muchos años, donde ustedes pueden ver las cargas virales correspondientes a los portadores inactivos, ¿sí? de antígeno, portadores inactivos de hepatitis B, donde las cargas virales son menores a los 5 logs. En cambio, en los portadores antígeno E positivos, las cargas virales son mayores a 5 logs, siempre y cuando el paciente no esté en tratamiento. Bien, y por último tenemos la hepatitis resuelta, sí, que se caracteriza por la presencia de anticorie y antisuperficie, puede estar o no estar. El antígeno de superficie es negativo y tenemos niveles normales de transaminasas, y obviamente esto no lo hacemos en los de rutina, salvo que un paciente esté seguido en tratamiento. El DNA en suero es no detectable, ¿sí? Cuando la hepatitis B está resuelta. Contamos con tratamiento para la hepatitis B, eso es el interferón alfa, el interferón alfa pegilado, y análogos nucleosídicos nucleotídicos que se conocen como NUNCs. Y estos, en realidad, el interferón no actúa directamente sobre el virus, sino se actúa sobre el sistema inmune, pero sí los inhibidores nucleotídicos actúan sobre el virus, inhibiendo, ¿sí?, todo lo que sea la formación del ensamblaje viral y evitando que el virus, salga del hepatocito. Lo que no previene es la formación de cccDNA. ¿Está bien? Actúa en otra parte. Bueno, y esto fue todo. Espero que se haya entendido. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Se conocen los factores que llevan a la cronicidad? No. O sea, que yo sepa, la pregunta del millón, no se conocen los factores que llevan a la cronicidad. No, lo que sí parecería, por ejemplo, que el HIV, la coinfección con HIV es más propensa a desarrollar cronicidad que un paciente inmunocompetente, pero no se sabe. No. Pero bueno, afortunadamente son pocos los pacientes que van a cronicidad. ¿Alguna otra pregunta?
No. Vamos a ir a un receso de 15 minutos y después seguimos transmitiendo por FM 100.5, la radio del Hospital Muñiz. Bueno, nada. Una de esos antígenos de superficie de la membrana del virus se une a un receptor del hepatocito. Ahí entra el virus a la célula, pero el virus entra desnudo, ¿sí? O sea, entra el core con ese DNA que está parcialmente heterodúplex. Ok. Eso entra al citoplasma y ese core, ¿sí? esa partícula entra al núcleo. Lo que ocurre en el núcleo, aquí, es la reparación de ese DNA. O sea, se hace doble cadena totalmente. ¿Sí? Ese DNA pasa a ser circular, cerrado y covalente. Es lo que se conoce como cccDNA. ¿Sí? Y después ocurre, digamos, la transcripción de ese DNA a RNA. Esto ocurre en el núcleo. Y aquí interaccionan las enzimas, la RNA polimerasa del hepatocito. ¿Sí? Una vez que se copió ese RNA va al citoplasma, ¿sí? Y ahí se van a traducir, ¿sí? Ese RNA se traduce en las proteínas, en los antígenos virales, ¿sí? Bien, o sea que se van a formar core, el antígeno de superficie en el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una parte de ese RNA, que es el RNA pregenómico, se va a ensamblar con el core, con los antígenos del core, ¿sí? Y ahí adentro, lo que va a suceder es una retrotranscripción. Ese RNA va a pasar a DNA, ¿sí? Una vez que eso sucede, las partículas virales pasan al sistema del retículo endoplasmático y pueden ser liberadas con su membrana a la circulación sanguínea. Ahora, puede ser que parte de esas partículas no se liberen, ¿sí? Y entren de nuevo al núcleo, se reparen, se forme el cccDNA y vuelva a suceder todo esto. Esta forma de cccDNA es la forma de permanencia, de cronificación, ¿sí? Ahí queda archivado la información del virus, en ese cccDNA. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la sangre de los pacientes? Vamos a encontrar partículas infecciosas que se llaman partículas de Dehn, que es el virus completo, pero también vamos a encontrar partículas que solo tienen antígeno de superficie y que no son infecciosas. Estas partículas pueden ser esféricas o filamentosas y se encuentran, son envolturas virales vacías, ¿sí? Y se encuentran en una proporción de 1000 a 1 millón a 1. Quiere decir que hay una partícula infecciosa por 1000 o 1 millones de partículas que no son infecciosas. Eso es lo que vamos a encontrar en la sangre de una persona infectada por hepatitis B. Sí sabemos que el virus de la hepatitis B es de 50 a 100 veces más infeccioso que el HIV. La infectividad de la hepatitis B permanece inalterada durante como mínimo 7 días a temperatura ambiente. Hay algunos que hablan de 6 meses a temperatura ambiente. Por lo tanto, es un virus muy resistente y patogénico. Dura 4 horas a 60 grados y 15 años a menos 20 grados. El calor destruye rápidamente este virus,
a 100 grados por 15-30 minutos y a 121 grados por 15 minutos. Y hay agentes químicos que son capaces de destruir al virus, por ejemplo el hipoclorito de sodio al 5% durante 15 a 30 minutos. A la prevalencia del virus de hepatitis B. Bueno, es un virus que está ampliamente distribuido en el mundo. Se sabe que hay 2.000 millones de infectados por hepatitis B, o sea, esto es el 29% de la población mundial. ¿Sí? La población mundial tiene aproximadamente 7.000 millones de personas, o sea, se calculan que 2.000 millones están o estuvieron infectados con el virus de hepatitis B. De estos infectados hay 350 millones, o sea, esto es el 17%, que permanecen infectados crónicamente. Y lo que sí se sabe es que 3 de cada 10.000 personas que están infectadas mueren a causa de efectos agudos o crónicos del virus de la hepatitis B. En Argentina, Argentina está considerada bajo prevalencia. Lo que sí no les dije es que lugares de alta prevalencia son China, Mongolia, o sea, países asiáticos, África y algunos países. Todo lo que ven en rojo es de alta prevalencia. Esto es, la prevalencia se saca con los datos de banco de sangre, ¿sí? O sea que es prevalencia de antígeno de superficie. Y algunas zonas de América del Sur también son de alta prevalencia. En Argentina está considerada una zona de baja prevalencia, porque en banco de sangre, digamos, la prevalencia es menor al 2%, y en el último consenso el año pasado, las cifras que se presentaron es que hay un 0,25% total país en el 2009 de prevalencia de antígeno de superficie en banco de sangre. En pacientes coinfectados HIV, HBV, la prevalencia es del 3,3%, o sea, 3 de cada 100 pacientes HIV están infectados con el virus B. ¿Por qué? Porque comparten las mismas vías de transmisión. En cuanto, a diferencia de lo que ocurre con A, en hepatitis B se han descubierto o se han aislado 8 genotipos, ¿sí? Que se nombran de la A a la H, y numerosos subgenotipos, y esto depende, la presencia de genotipos depende de las áreas geográficas. En Argentina, por ejemplo, tenemos una mayor prevalencia de genotipo F, que es autóctono del continente americano, seguido por genotipo A y D, que están vinculados a los europeos, ¿sí? a los genotipos europeos, y hay una prevalencia baja o menor prevalencia de genotipos B y C, que están vinculados a los genotipos del sudeste asiático. A diferencia de lo que ocurre con la hepatitis C, en principio los genotipos de la hepatitis B no tendrían implicancias clínicas, en principio. O sea que no hace falta hacer un genotipo para, por ejemplo, tratar a un paciente, como ocurre con hepatitis C. ¿Cómo son las vías de transmisión? Bueno, las vías de transmisión, la más frecuente es la sexual, ¿sí? Por relaciones sexuales sin protección, o sea, sin uso de preservativo. La natal, o sea, transmisión de madre al recién nacido durante el parto, y la parenteral, que es la práctica de inyecciones peligrosas en los adictos endovenosos, por ejemplo. Y sí es importante saber que el virus se transmite por contacto con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, transfusiones con sangres contaminadas, que en nuestro país, digamos, ya esto es muy bajo porque se controla en banco de sangre el antígeno de superficie. Y en países altamente endémicos, por ejemplo en Asia, las infecciones en los chiquitos chicos, ¿sí? Que son infecciones que pasan desapercibidas por el contacto estrecho con personas que están infectadas en el hogar. Y
Y lo que sí es importante saber para todos nosotros que trabajamos en los laboratorios es que es un importante riesgo laboral para los profesionales de la salud. ¿Sí? Algunas consideraciones generales con respecto a la infección por hepatitis B. La infección primaria o aguda puede ser asintomática o sintomática. La asintomática es la más común, ¿sí? Lo más frecuente es la hepatitis B asintomática. Eso es lo más frecuente. En los adultos, la infección es autolimitada, o sea que desaparecen los antígenos virales y aparecen los anticuerpos protectores. ¿Sí? Ahora, del 5 al 10% de estas infecciones agudas no resuelven y se convierten en infecciones persistentes por virus B, o sea, en infecciones crónicas, ¿sí? En los adultos. El 90% de los recién nacidos, o sea, hijos de madre antígeno E positivas, desarrollan cronicidad. Y lo que sí es importante también saber es que existe una vacuna de la hepatitis B, disculpen, desde 1982, que tiene una eficacia del 95% en la prevención de la transmisión de la infección por hepatitis B. O sea que esto es alentador. Existe una vacuna, o sea que es una enfermedad prevenible, porque hay vacuna. Esto es lo mismo que vieron recién, pero en cuadrito, ¿sí? Entonces, tenemos la infección aguda por hepatitis B. Puede ser asintomática o sintomática. Cuando hay síntomas, son, digamos, no se pueden diferenciar de una hepatitis aguda de A o de una hepatitis aguda de C, ¿sí? Los síntomas son los mismos, o sea que no podemos diferenciar las hepatitis por los síntomas. Cuando hay síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, diarrea, ictericia y pérdida del apetito, o sea, lo mismo que vieron para A. Ya sea que la infección sea asintomática o sintomática, hay un porcentaje muy grande, el 90%, que va a resolver la hepatitis B, ¿sí? Ahora, hay otros, que es un porcentaje que va del 1 al 10%, que no la va a resolver y va a cronificar. Entonces, dentro de esa población que cronifica, vamos a tener un porcentaje muy chico, menor al 1%, que con el tiempo va a resolver solito, ¿sí? Otros que van a permanecer en asintomáticos, ¿sí? Y otros que con el tiempo van a desarrollar cirrosis o cáncer hepático. Esto es un 3 o 6% de las infecciones crónicas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. En cuanto a la serología, antes de empezar con la serología, vamos a hablar un poquito de la historia natural de esta hepatitis B. Entonces, haya síntomas o no haya síntomas, lo que sí sabemos es que el primer marcador que aparece, serológico, ¿sí?, es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie aparece entre 4 y 10 semanas posteriores a la infección. Muy poquitito pegado al que aparece el antígeno de superficie, o sea, muy poquito tiempo después aparece otro marcador. Si ustedes se acuerdan, antes que nada, el antígeno de superficie era el que formaba la envoltura del virus, ¿sí? Bien. Después aparece otro marcador, que es el antígeno E. Que se mantenga la viremia indetectable, o sea, la PCR negativa en el suero del paciente a los 6 meses de terminado el tratamiento, sea cual fuere el tratamiento que hayan hecho, ¿sí? Nosotros vemos que hacia el año 1991 se comenzó a tratar a los pacientes con hepatitis C, que en aquel momento se llamaba NOA/B todavía, con interferón, y solamente lograban la respuesta sostenida un 6% de los pacientes. Entonces se curaban solo el 6%. Hacia 1998 se agrega
el interferón, se agrega la ribavirina, el interferón, y esta respuesta aumenta un 33%. En 2001 se le agrega una molécula al interferón, obteniéndose el interferón pegilado más la ribavirina, y esto mejora la respuesta un 45%. Esto es lo que teníamos hasta hoy. En el 2010 se descubre el polimorfismo del gen de la interleuquina 28 que tiene relación con la respuesta al interferón, que ahora les voy a explicar lo que es. Y a partir del 2011 hay aprobadas antivirales de acción directa que son inhibidores de la proteasa viral que agregados al tratamiento con PEG interferón ribavirina lograrían una tasa de respuesta sostenida de un 75%, lo cual es muy alentador para la cantidad de pacientes crónicos que vieron que hay en el mundo. Entonces, les voy a explicar un poquito esta novedad del polimorfismo del gen de la IL-28. Este polimorfismo tiene que ver con una condición del huésped, o sea, de la persona que se infecta. Yo la voy a buscar en células de la persona infectada, ¿sí? Es un polimorfismo genético que está ubicado en el cromosoma 19, ahí tienen el locus en el que se ubica, y el interferón de la IL-28, el polimorfismo de la IL-28B estaría relacionado en la modulación que tiene la respuesta al interferón, ¿sí? Entonces, dentro de los haplotipos posibles, las posibilidades de ese polimorfismo, tenemos tres: que sea homocigota CC, la persona, que sea homocigota TT o que sea homocigota CT. Se asocia el CC con cura y se asocia el TT con terrible. Entonces, aquellos individuos, se ve que en aquellos individuos que tienen este polimorfismo, la forma CC, tienen muchas más altas tasas de resolución espontánea y de respuesta virológica sostenida al tratamiento. Esto es para el tratamiento con interferón ribavirina. Y que aquellos que tienen TT, todo lo contrario. Mientras que los que tienen el haplotipo CT tienen tasas de respuesta intermedia. Hasta el momento esto no se hace, no se monitorea previamente al tratamiento, pero es un nuevo hallazgo y se está estudiando más sobre esto. Bueno, ¿cómo se monitorea el tratamiento de hepatitis C? Para monitorear el tratamiento se van a utilizar únicamente métodos moleculares, ¿sí? Ya vimos que el objetivo era lograr la desaparición de la viremia, negativizar la PCR, en una palabra. Entonces, para iniciar el tratamiento, ¿qué voy a necesitar conocer? Dos cosas. Primero, la carga viral, o sea, si es virémico, ¿cuánto virus tiene ese paciente en la sangre? Para después monitorear si baja o no. Y por otro lado, voy a necesitar conocer el genotipo. Porque aquí, como les dijo Silvina, es muy importante el genotipo, ya que los genotipos 1 y 4 van a ser tratados durante un año como mínimo, porque son menos respondedores, y los genotipos 2 y 3 van a ser tratados solamente 6 meses, ¿sí? O sea, el genotipo define la duración del tratamiento. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, carga viral y genotipo. Por otro lado, ¿cómo se va a controlar una vez instaurado el tratamiento? Se hacen mediciones de la carga, y una vez que tenemos esa región amplificada, la detectamos con sondas específicas que hibridan por complementariedad de bases. Exactamente. Bueno, una vez, eso era lo que es el método cualitativo. Ahora, yendo a los métodos cuantitativos o los métodos de carga viral, que son los que voy a usar pre-tratamiento y para controlar cuánto baja la carga viral en el tratamiento, podemos tener dos tipos de metodología, ¿sí? Aquellas que amplifican la señal, como BDNA, que no tiene muy buen rango, lo mismo que pasaba para B, y aquellas que se utilizan más hoy en día, que son las PCRs en tiempo real, que hay de distintas marcas comerciales, que todas ellas tienen un muy buen rango dinámico de detección y nos permiten un límite de sensibilidad, por ejemplo, de 25 unidades internacionales por mililitro, que es un muy buen límite inferior de detección.
Aquí tenemos, bueno, una comparativa de los distintos ensayos. Aquí está el de Siemens, es el VRNA que les decía que no tiene buen rango. Nosotros usamos por ahora el Covas-Tagman de 48. Hay una versión también automatizada, totalmente automatizada. Y está también disponible en el mercado el Artus de Kieshen, que tiene muy buen límite de detección. Que también tiene extracción manual y después lo demás es automatizado. Esta es una serológica muy importante al momento de la infección aguda. Por eso si yo tengo un paciente con infección aguda, descarto que una hepatitis aguda clínicamente, no, descarto hepatitis A, descarto hepatitis B y los anticuerpos para hepatitis C son no detectables o negativos, tengo que sí o sí ir a un método molecular para ver si no estoy, digamos, en la ventana serológica. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno. Tengamos una de las características de la viremia que ustedes ven, se entrecorta la raya de RNA de hepatitis C. Esto significa que la viremia puede ser intermitente en estos pacientes, con lo cual, si yo la mido en el espacio azul, ahí no la voy a estar detectando. Entonces, voy a tener que hacer, en los pacientes en que tenga una PCR por ahí negativa, voy a tener que hacer una a los 45 días después para ver si no estoy encontrando una viremia positiva a los 45 días, que explicaría una viremia intermitente, ¿sí? Eso es una de las características que tiene el RNA del virus C, ¿sí? Que puede ser intermitente, lo mismo que las transaminasas. Como ven, la curva sube y baja. ¿Qué sucede con los anticuerpos? Los anticuerpos que vamos a detectar van a ser de tipo IgG, y una vez que aparece detectable, perduran de por vida. Nunca se van a perder en una persona que se infectó con hepatitis C. Si nosotros vemos la curva y considerando lo que dijo Silvina, que el 85% de los pacientes van a evolucionar a cronicidad, y teniendo en cuenta que la mayoría de las infecciones son asintomáticas, lo más probable es que nosotros no encontremos a los pacientes en nuestro laboratorio, cuando hacemos un screening para hepatitis, de aquel lado de la curva, ¿sí? Porque no van a tener sintomatologías y seguramente van a ser crónicos. Con lo cual yo ahí voy a estar, sí, detectando anticuerpos, y voy a tener que ver si esos pacientes tienen viremia o no. Con viremia me refiero a una detección positiva del RNA por un método molecular, que puede ser una PCR, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los ensayos que se utilizan comúnmente en el laboratorio para hepatitis C? Bueno, disponemos por un lado de lo que son todos los ensayos de tamizaje o screening, que como su nombre lo indica, son ensayos que van a tener mucha sensibilidad, que me permitan detectar todo. Pero ¿qué sucede con estos ensayos? En poblaciones de baja prevalencia, menor al 10%, pueden llegar a tener hasta un 35% de falsos positivos. Entonces, es aquí donde yo voy a necesitar considerar el valor o la relación de positividad que tengo para una determinada muestra de un determinado paciente, para ver si esa relación de positividad me va a orientar a que eso sea un verdadero positivo, o sea, que ese paciente tenga anticuerpos específicos de hepatitis C. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando para mi método yo tengo una relación de positividad baja, yo tengo que sí o sí ir a un método suplementario para asegurar que esos anticuerpos son específicos de hepatitis C, porque si de lo contrario puede llegar a ser un falso positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos suplementarios por excelencia para la infección por hepatitis C? Hay algunos que detectan anticuerpos, que son métodos de inmunoblot, que ya lo vamos a ver, son el RIBA o el DIA, que están aprobados aquí por ANMAT, por FDA, y tienen la aprobación del mercado europeo. Y por otro lado, también se puede usar como test suplementario la detección de RNA en el suero o plasma de los pacientes por un método de PCR, ¿sí? Esos dos métodos son por excelencia los suplementarios. ¿Qué sucede? Hay muchos laboratorios que no tienen acceso a la tecnología para hacer una PCR, o no, económicamente los métodos de inmunoblot son muy caros, con lo cual muchas veces valores de anticuerpos positivos con RP bajos son informados sin adicionarles un método suplementario de este tipo, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede en general con los ensayos serológicos que detectan anticuerpos? Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de seroconversión, como les dije, es variable entre la semana 7 y la 31 post-infección, esto es, en pacientes que han recibido la infección post-transfusionalmente. Y uno de los ensayos de tamizajes que hay disponibles en el mercado, tenemos aquellos ensayos que detectan solo anticuerpos de tipo IgG, hay ensayos tipo combo que agregan la detección de antígeno de core, y hay algunos que hoy en día detectan solo el antígeno de superficie. Como les dije, estos métodos son extremadamente sensibles para tener falsos positivos. Este es un esquema donde están presentadas todas las marcas comerciales que existen hoy en el mercado para la detección para hacer ensayos serológicos para hepatitis C, que lo único que pretende es mostrar cómo al agregar o al incorporar la detección de antígeno se acerca, digamos, la sensibilidad a lo que sería la detección por PCR. Esto está hecho con paneles de seroconversión, no está aprobado en personas que se sabe que se infectaron a tal día, tuvieron la PCR tal día, o sea, son paneles para validar sensibilidad analítica de los ensayos, ¿sí? Bueno, ¿qué les quiero contar ahora? Yo les dije que cuando teníamos un ELISA de RP bajo, lo teníamos que confirmar a través de un método suplementario. Existe hoy en día lo que se llama testeo suplementario automático para hepatitis C, que es el método Reflex, que si ustedes quieren se meten en la página del CDC y ahí tienen tiempo para registrar, que sirve para evitar por ahí llegar a tener que hacer un LIA, un RIVA o una PCR como confirmatorio. ¿En qué se basa este segundo ensayo de tamizaje como test suplementario? En los valores de las relaciones de positividad que se obtienen para cada ensayo, ¿sí? A través de este método, valores de DRP altos significa que son específicos de hepatitis C, los anticuerpos. Valores DRP bajos, por determinado nivel, que ahora les voy a mostrar cuáles son esos niveles, significa que yo debería hacer un método suplementario, ¿sí? Entonces, existe ya probado y publicado esta tabla que para estos diferentes ensayos comerciales tenemos el valor de RP para ese ensayo, a partir del cual yo puedo decir que ese valor es un valor predictivo, tiene un valor predictivo positivo de una infección por hepatitis C del 95%. ¿Cómo se llegó a estos valores? ¿Cómo se hizo el estudio? Estudiando millones de muestras, digamos, por los distintos métodos, con anticuerpos positivos y pasándolos por RIVA o LIA para confirmar o NAT, que son los métodos suplementarios por excelencia. Entonces, si yo en el laboratorio no dispongo de RIVA o LIA y no tengo la oportunidad de hacer una PCR, pero sí puedo tener un segundo ensayo de tamizaje, puedo, digamos, llegar con este segundo ensayo de tamizaje a determinar en muchos casos si los anticuerpos con RP bajo por el primer ensayo eran falsos positivos o no. ¿Se entiende eso? Bueno, a partir de aquí, ¿cuál es el algoritmo que estamos usando hoy por hoy en el laboratorio? Les voy a contar. Nosotros utilizamos ahora Architect para la serología de hepatitis C de anticuerpos, ¿sí? Llega un paciente con pedido de serología de hepatitis C, hacemos la reacción por Architect, que es quimioluminescencia. Si es negativo, se informa y para allí. A menos que haya, digamos, una sospecha de infección aguda, donde ahí uno ya tiene que ir a otra metodología, ¿sí? Estamos hablando de un screening serológico común. Si los anticuerpos por Architect me dan un RP, me dan positivo, tengo que mirar la relación de positividad. Como vimos antes, según este cuadrito, la relación de positividad para que me da la especificidad a mí es mayor o igual a 5 para mi método, ¿sí? En base a eso, si el RP que obtengo por Architect es mayor o igual a 5, lo informo, este paciente tiene anticuerpos para hepatitis C específicos. Ahora, si me da menor a 5, ahí es donde voy a pasar a un segundo ensayo de tamizaje que nosotros utilizamos el ELISA de Murex, ¿sí?
Si ese ELISA de Murex es negativo, lo más probable es que eso sea un falso positivo. Yo a eso lo informo como ELISA negativo y solicito una nueva muestra en un mes para volver a repetir el esquema. Si vuelve a dar negativo, ese paciente es un falso positivo. Ese resultado es un falso positivo. Ahora, si con el ACTIN menor a 5 y el Murex logro un valor mayor a 3,8, que era el valor predictivo positivo de este ensayo, lo informo, este paciente tiene anticuerpos específicos y ahí yo no necesito hacer un RIBO o un LIA para confirmar la especificidad de mis anticuerpos, ¿sí? Pero, o puedo tranquilamente ir al RIBO o la PCR y si me da positivo, también puedo decir que eso es un ensayo verdaderamente, son anticuerpos positivos de RP baja, ¿sí? Esto se suele dar, ahora lo vamos a ver. Primero, bueno, les quiero comentar, los ensayos serológicos suplementarios, tanto el RIBA como el LIA, que son ensayos de tipo inmunoblot, que detectan anticuerpos específicos de los distintos antígenos de la hepatitis C, pueden arrojar resultados positivos, negativos o indeterminados, ¿sí? Mientras que la técnica de NAT o de detección de ácidos nucleicos, PCR cualitativa, me va a arrojar un resultado positivo o negativo, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación, habiendo visto todo esto, cuál es la interpretación de los resultados para el diagnóstico que tenemos en el diagnóstico de hepatitis C? Cuando decimos que un paciente tiene anticuerpos realmente específicos de hepatitis C o es positivo verdaderamente o está infectado verdaderamente por hepatitis C, en estos 4 escenarios. Primero, cuando los anticuerpos me dan por ARPITEC un valor de reparto, esto es mayor o igual a 5 por el método que yo uso de primer ensayo. Segundo, si el RP es menor que 5 y el ELISA secundario es mayor a 3,8, también eso es una hepatitis C positiva. Ahora, en el tercer caso, si el RP de mi ensayo es menor a 5, positivo menor a 5, reactivo menor a 5, y tiene PCR positiva, esos anticuerpos son específicos. Esta es una situación muy común de ver en los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Donde los anticuerpos muchas veces inclusive pueden llegar a ser negativos y el paciente tener una PCR positiva detectable en sangre por, digamos, el problema que tienen en su inmunidad, ¿sí? Se suele ver con la mayoría de los anticuerpos para otros virus también, ¿no? Ahora, el último de los escenarios en que un paciente está infectado realmente por hepatitis C con un RP bajo por mi primera técnica es cuando además yo le hago un LIA o un RIBA suplementario y me da positivo. Esos son casos de verdaderos positivos para hepatitis C. ¿Qué pasa cuando tengo negativos? ¿Sí? Cuando llego a dilucidar que mis valores de RP bajo por el primer método en realidad son falsos positivos. Bueno, en primer lugar, cuando un individuo es negativo, cuando la primera técnica me da no reactivo, técnica de las diferentes bandas, el genotipo. ¿Cómo se interpreta el genotipo? Aquí tenemos un cuadro, esta es la versión vieja del IPA, donde arriba tenemos 2 bandas de control, una de agregados conjugados, una del producto amplificado, el control, y de la tercera banda para abajo me estaría indicando los diferentes genotipos y algunos subtipos, ¿sí? Se interpreta, es muy sencillo de interpretar. Bueno, estos son los genotipos que nos permite y subtipos que nos permite identificar el método. Y una cosa que me gustaría comentarles sobre el tratamiento es que hasta ahora con el tratamiento que hay disponible del interferón vigilado más la ribavirina se logra una respuesta sostenida en el 70-80% de los pacientes que tienen genotipos 2 y 3, mientras que en los pacientes con genotipo 1, ya sea 1A, 1B, todavía ahí no está discriminado, la respuesta hasta el momento es de un 40 a un 50%. ¿Sí? Una cosa que no les dije es que en la Argentina, bueno, Silvina les mencionó que el genotipo más prevalente es el 1, pero en segundo lugar nosotros tenemos al genotipo 3, ¿sí? Que es uno de los más permisivos para el tratamiento.
Bueno, y finalmente yo les quería comentar cuáles son las condiciones generales en relación al diagnóstico de hepatitis C, características de las muestras y características inherentes a los laboratorios. Que bueno, para la muestra, para los estudios serológicos necesitamos una muestra de suero. Lo ideal es que sean tubos con gel separador, ¿sí? Si se puede, o pues, si no, un tubo seco. Para pacientes en diálisis se aconseja para hacer la serología plasma en tubos con PPT o con EPTA, y si se quisiera guardar para hacer PCR o biología molecular, habría que alicuotar una muestra de suero en forma estéril. Lo ideal es hacerlo en un flujo laminar, y conservarlo a menos 20 o a menos 70 según la posibilidad del laboratorio, ¿sí? Es muy importante el adecuado entrenamiento del recurso humano para todo esto, para todo lo que hagamos, y hay que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico de cuál es el equipamiento técnico y el inicio del laboratorio. En cuanto a la gestión de calidad en el laboratorio, es muy importante controlarla en todas las áreas, ¿sí? En las áreas preanalíticas es crucial el tema de la colección, identificación y que se tome la muestra adecuada, no nos olvidemos de eso. En el área analítica tendría que haber sí o sí controles externos e internos de calidad. Y para la elaboración del informe es muy importante para la serología informar cuál es el ensayo de tamizaje que estoy utilizando y darle al médico el valor de la relación de positividad, ¿sí? Y si no se usa un ensayo suplementario, poner una leyenda que aclare cuál es el valor predictivo positivo de mi ensayo a partir de tal relación de positividad. Bueno, eso es todo. Ahora... Sí, termina. Simplemente para terminar, pensamos que era una buena oportunidad para recordar, somos todos del laboratorio, todos trabajamos con muestras, para recordar algunas reglas muy básicas de bioseguridad, ¿sí? Estos son algunos logos, sobre todo los de abajo, que nosotros utilizamos en el laboratorio, que la hija de Mónica los hizo y los diseñó para que cada aparato del laboratorio supiéramos si lo teníamos que usar con guantes o sin guantes, ¿sí? Donde no podíamos guardar alimentos, o sea, las heladeras que tienen reactivos, no podemos guardar alimentos. En ciertos sectores, en ciertas zonas que trabajamos con material biológico probablemente contaminado o patogénico, digamos, no son zonas de acceso para otras personas que no pertenezcan al laboratorio. Otra cosa importante que hemos reportado accidentes en nuestro laboratorio es, por ejemplo, los flujos laminares. Nosotros tenemos luz ultravioleta para decontaminar y hubo un par de accidentes de gente trabajando bajo la luz ultravioleta. Más allá de que las muestras estaban adentro, ellos estaban expuestos a la luz ultravioleta con consecuencias en un caso importantes. Así que recordar que cuando uno va a trabajar en áreas donde hay disponibilidad de luz ultravioleta, apagarla antes de empezar a trabajar. Existen manuales de bioseguridad que ustedes pueden consultar en internet, son de muy fácil acceso. Y bueno, y otra cosa en las cuales me incluyo muchas veces, trabajando en el flujo laminar o en el laboratorio, el celular, ¿no? El celular y los guantes. Entonces, recordemos que cuando estamos trabajando, preferiblemente no atender el celular. Ahora, si tenemos que atender el celular porque estamos, no sé, hay algo muy importante, recordar sacar los guantes, ¿sí? Y atender el celular sin guantes. Preferiblemente no hay que atender ese celular. Bien, lavarse las manos, ¿sí? Es una de las costumbres que hay que tener antes de empezar el trabajo y después de terminado el trabajo. Y estas son algunas pocos recordatorios sacados del manual de bioseguridad de la OMS, que en todo momento en el trabajo hay que usar delantal, batas o uniformes especiales para el trabajo del laboratorio. Deben usarse guantes, no hay discusión, muchachos.
tenemos que usar guantes adentro del laboratorio. Es así, para sacar sangre y para trabajar adentro del laboratorio. Sobre todo si trabajamos en contacto directo con sangre o líquidos corporales o cualquier otro material que sean potencialmente infecciosos. Nosotros trabajamos en el laboratorio, todo es potencialmente infeccioso, la mayoría de las cosas. Debe lavarse las manos el personal antes de abandonar las zonas de trabajo del laboratorio. Se deben usar, no está prohibido usar prendas, o sea, estos guardapolvos fuera del laboratorio, en cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas para el personal y baños, cosa que ninguno hacemos y está mal. O sea, vamos a comer, tenemos que sacarnos el guardapolvo. Vamos a fumar, por más que no podamos fumar acá adentro, tenemos que sacarnos el guardapolvo y tenemos que lavarnos las manos antes. Bueno, para que vayan recordando todo lo que hacen que no está bueno que lo hagan. Bien, no deben cubrirse las agujas, ¿sí? El reencapuchado, totalmente prohibido, eso lleva a accidentes laborales. Y las agujas deben ser descartadas en recipientes para tal fin, o sea, no se puede usar una botella de Coca-Cola para descartar agujas. Hay que usar los recipientes rígidos, esos colorados, para descarte de materiales cortopunzantes. El pipeteo con la boca, totalmente prohibido. No se pueden almacenar ni alimentos ni bebidas en las zonas de trabajo del laboratorio. Y esto, ¿sí? Está prohibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, manipular lentes de contacto adentro del laboratorio o en las zonas de trabajo. Y esto incluye también el mate. No podemos tomar mate en un laboratorio mientras estamos trabajando y tampoco comer. Bueno, esto ha sido todo. Queremos agradecer especialmente a toda esta gente de la Unidad de Virología, en realidad en nombre de Lili, que es la jefa, la doctora Lilia Mamana, administrativos, técnicos, profesionales, a la jefa de división, al marido de Lili, que es el que nos bajó la película, por el trabajo diario, o sea, porque nosotros queremos garantizar la calidad de los resultados que salen y queremos que la atención del paciente se acerque en calidad al 100%. Entonces, la única forma de que esto se logre es un trabajo en unidad, un trabajo en colaboración y un trabajo en grupo. Y toda esta gente es la responsable de que los resultados salgan con calidad, en tiempo y forma del laboratorio. Bueno, gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Opiniones? Fin de la jornada, fin de los encuentros. Bueno, como todos los años les digo, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y sobre todo por los que vienen de otros lugares. Algunos vienen de muy lejos, otros los tenemos a diario, son nuestros compañeros, pero fundamentalmente nosotros, los del equipo, Rosa, Horacio, Cristina, que hacemos nuestra tarea diaria administrativa y que de alguna manera año a año queremos tratar de encontrar otros compañeros afuera, que no solo sean del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este año tenemos que agradecer que el Instituto Superior de la Carrera nos ha no solo oficiado, sino avalado y certificado esta actividad, lo que para nosotros
hoy representa un logro. El que ustedes estén acá, para nosotros, para nuestro equipo, para el que todos los días venimos al hospital y recorremos las 14 manzanas, porque nuestros laboratorios están uno en una manzana, el otro por atrás, los días de lluvia, los días de frío y los días de calor como hoy. Para nosotros es una enorme satisfacción recibirlos en esta, nuestra casa, el Hospital Muñiz. Así que el aplauso es para ustedes. Están las autoridades, pero parece que no. Vamos a continuar. Yo por acá, ustedes vieron que todos los años saco un descartador más grande, esta vez es pequeño. Les agradezco a todos la colaboración que nos dieron, agradecer especialmente al capellán Gustavo Sánchez, que hoy está transmitiendo por la FM 100.5. Directamente estamos saliendo y alguien nos estará escuchando, así que estaremos replicando. Entonces agradecerte, Gustavo, tu presencia y la inquietud que tuviste de que este evento, pequeño evento del hospital, se haga público a la comunidad. Bueno, entonces les queremos agradecer las donaciones que hicieron, que obviamente las vamos a entregar a los pacientes de nuestro hospital, la vamos a llevar a donde se encuentra el encargado diariamente de escuchar, comprender y aquietar las inquietudes de los pacientes que llegan acá y también paliar situaciones difíciles, que cuando yo les pedí a ustedes si podían colaborar es porque el grupo de gente que concurre a diario a nuestro hospital es de muy bajos recursos y algunos tampoco tienen quien les acerque una ropa o un vaso de agua. Bueno, gracias por eso. Entonces nosotros les tenemos una sorpresa. Hasta ayer a las 2 de la tarde era muy difícil hacer esto, pero bueno, cada uno de ustedes tiene un número de inscripción, desde el primer día hasta ahora no ha variado, entonces nosotros vamos a hacer un pequeño sorteo de un pendrive chiquito, pero que a todos nosotros nos es útil. Así que vamos a hacer como primera medida a nuestra jefa de diagnóstico y tratamiento, la doctora Beatriz Alonso, que siempre nos acompaña y hoy no te habla. ¿Te volvió bien? ¿Qué? Es que no quiere hablar, lo que pasa es que tengo que leer con todos los comentarios. Chicos, el 13. Ya es presencial esto, así que vamos a ver. Está tarde lo que va. ¿No está? Bueno. Era del sanatorio de Unidad. Bueno, se lo perdió. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ahora se lo perdió. A ver, chicos. 34. Qué ganar salud. Por allá. Bien. Bienvenida. Bueno, después cuando, porque está muy difícil, yo para entregar y después para venir, cuando entregan lo que dan. Bueno, ahora vamos a hacerlo por este lado. No, es que tiene la mano santa. A nuestro capellán. No sabemos, es un milagro. A ver si está. Es el número 47. Chan. Ayala Gustavo,
de micología. Fue para allá. Tiene que estar. Lola, acá. Estamos copiando acá otro pendrive, que es para el que lo necesita. Parece que bueno, 14. Bien. Y ahora, aprovechando que están los delegados de SUSEGUA, que están afuera también, nosotros somos muy pedueños y a veces pesados para tocarnos de encima, algo nos dan y nos dieron esto. Sorteo de una semana de estadía fuera de temporada alta, el complejo vacacional de Oca. Y es una gentileza de la delegación gremial de los viene a ser el gordo de Navidad. Entonces, vamos a hacer que nuestro delegado saque el número favorecido. Acuérdense que es presencial y que la cara esa fue tener que ir a la delegación a reclamar el día. A ver. Bueno, 79. No vale. ¿Quién? No vale. Soy yo. No. Pasaron Cristina. Todo parece ser que estaba preparado y queda en casa. Bueno, listo. Ahí te lo entregamos. Bueno. Bueno. Si alguien más quiere decir algo, estamos en comunicación, así que si alguien quiere decir algo de lo que pasaron en estos 4 días, de qué les parece nuestro hospital, qué conocen del Hospital Muñiz, aparte de que somos una institución centenaria, que es un hospital de infecciosas, que tenemos muchos árboles y que tenemos muchos enfermos. ¿Alguna quiere hablar? ¿Alguna quiere decir? No. Bien, yo les voy a contar una curiosidad. Que pasa aquí dentro en las 14 manzanas. Hace un tiempo nosotros hicimos un relevamiento del paisaje, de la flora que tenemos en estas 14 manzanas, cuyos árboles también son centenarios. Y con la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires, les digo, dependiente de la UBA, se clasificaron las distintas especies que tenemos en nuestro hospital. Y ahí tenemos un alcanforero, que es una especie que no es común y que se encuentra enfrente de lo que sería nuestro pabellón Koch. Entre nosotros, el pabellón de los vidrios azules. Eso es una rareza, pero lo que yo les quiero decir, porque a mí me gusta mucho la historia, es que dentro del predio del Hospital Muñiz tenemos el bosque de ombúes más grande de la ciudad de Buenos Aires. Y si ustedes lo quieren ver, queda justo frente a lo que sería la unidad de virología. Bueno, esa era una curiosidad, como no
nadie quería decir nada, entonces, bueno, Yo quiero perfecto. decir que las felicito a vos, a Rosita, a exactamente, a Horacio y a Cristina, porque me parece que son actividades muy enriquecedoras. A lo mejor muchos de ustedes no trabajan en estos temas, pero están todos escuchando y todo se aprende y todo suma. Así que la verdad que me parece que es un esfuerzo, porque sé que todo lo hacen a pulmón y remando, así que esto creo que es para Bueno, chicos, el día es muy caluroso, las jornadas terminaron y si Dios quiere, el año que viene nos volvemos a ver. Lo único que les pido como última cosa, no se olviden de llenar la encuesta, esa no.